Y estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por continuar con nosotros, como todos los días, en punto de las 12 del mediodía en el 8.3 de Televisión Abierta. Y recuerda que también nos puede seguir a través de streaming en unife.mx. Le dan la sección de streaming y ahí todos los días en punto de las 12 del mediodía. Y bueno, precisamente abordando temas económicos, temas de verdad importantes, por lo que viene en los próximos meses, en los próximos años en la economía nacional. Bueno, pues el día de ayer Grupo Financiero Base dio sus proyecciones de crecimiento económico, sus proyecciones de diversos indicadores económicos y bueno, siempre bien interesantes porque este informe fue dado a conocer por Gabriela Siller Pagazayas, la directora de análisis económico y financiero del Grupo Financiero Base, a quien tenemos vía telefónica. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por tomar esta comunicación. Muy buenas tardes, Carlos, gracias por tenerme en tu programa. Gracias. Oye, Gaby, bueno, pues de entrada sería bueno pues hablar sobre las estimaciones de crecimiento económico y precisamente porque se dieron los datos del INEGI precisamente sobre el crecimiento económico. Ustedes dan un 3% para este 2023, pero platícanos un poco qué es lo que observan desde el Grupo Financiero Base para hacer estas proyecciones en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto, Gaby. Fíjate que estamos viendo un panorama mejor de lo que se estimaba al inicio del año, el crecimiento del segundo trimestre, 0.9% trimestral, desacelerándose muy poquito respecto a lo que crecimos en el primer trimestre de 1%. Y si nos vamos a los crecimientos anuales, es decir, comparando respecto al mismo trimestre del año pasado, 3.57%, un crecimiento bastante favorable. Creemos que en el segundo semestre del año sí habrá una desaceleración económica, no recesión, solamente desaceleración, que vamos a terminar este año con un crecimiento económico del 3%. Todo esto pues está dado porque el consumo sigue creciendo, alcanzando niveles máximos históricos, lo que tiene que ver con el sector servicios. Pareciera que los consumidores están enfocando su gasto en el sector servicios un poco, tratando de resarcir lo que se perdió durante la pandemia todavía. Y otra parte yo creo que también tiene que ver con un cambio de paradigma, ¿no? Donde la gente ahora busca más como experiencias y entonces va más al sector servicios en lugar de comprar tantas cosas que está relacionada con los bienes. Y bueno, pues el consumo pues ha estado impulsado por un incremento en la masa salarial y porque sabemos que pues la tasa de desempleo está a niveles mínimos históricos y por otra parte pues también las transferencias del gobierno han ayudado. Lo que ha estado en contra, fíjate que otros años las remesas ayudaban a que el consumo creciera, pero pues este año hasta mayo, pues hemos visto que ya lleva 7 meses consecutivos las remesas perdiendo poder adquisitivo. Mayo es el último mes disponible en el que se tiene información y esto se da debido a la apreciación del peso mexicano, ya que pues las familias receptoras de remesas, en lugar de recibir los 19.50 pesos por dólar que recibían en diciembre del año pasado, pues ahorita reciben menos de 17 pesos por dólar y obviamente con esto pues alcanzan a consumir menos. Entonces hay un mayor impulso sobre el consumo, la inversión fija bruta, que es maquinaria, equipo, construcción, sigue creciendo también debido a nearshoring, a esta oportunidad que se da a nivel global y que en México, aunque no lo estamos aprovechando al máximo, pero lo poco que lo estamos aprovechando, con eso tenemos para crecer. Y por otra parte ya no hay escasez de chips semiconductores y esto permite que la maquinaria la relacionada con equipo de transporte siga creciendo. Y bueno, pues creemos que creceremos 3% bajo un escenario central. Si no vemos una desaceleración en la segunda mitad del año, pues entonces sí pudiéramos alcanzar un crecimiento de 3.5%. Y hay mucho optimismo alrededor de la economía mexicana. Sin embargo, a pesar de estos datos favorables, la verdad es que todavía hay muchos riesgos para el crecimiento de México, porque está, por ejemplo, pues que la inflación sigue a niveles altos, la política monetaria o tasa de interés sigue a niveles restrictivos, además también hay controversias comerciales abiertas con Estados Unidos. Vaya, hay mucha vulnerabilidad alrededor de la economía mexicana y además, a pesar de estos datos positivos, pues México, entre las economías latinoamericanas las más grandes, está al final de la lista en términos de la expansión post-pandemia. Así es. Oye, Gaby, y precisamente, bueno, ahí está el dato del Producto Interno Bruto, pero ¿qué pasa con el Producto Interno Bruto per cápita? ¿Cuándo estaremos llegando a la recuperación completa? Porque es importante, es decir, cuánto nos toca del Producto Interno Bruto y creo que es un indicador importante para medir el bienestar de las familias, por ejemplo, en una administración. ¿Cómo estamos en el PIB per cápita, es decir, el PIB por persona?
Fíjate que el PIB es el indicador más importante para una economía, la producción de bienes y servicios finales de todo lo que se produce al interior de un país. Y bueno, pues este PIB, recordemos que en el 2019 hubo una leve recesión en México, entonces el PIB cayó, en el 2020 también, se desplomó, pero por la pandemia, y luego iniciamos una recuperación. Ya recuperamos en el primer trimestre de este año todo lo perdido en el 2019 y en el 2020. Sin embargo, la población sigue creciendo, entonces al dividir este Producto Interno Bruto entre toda la población, pues todavía hay un rezago. Si este año crecemos el PIB alrededor del 3% y los siguientes años sigue creciendo alrededor del 2%, en el 2026 vamos a recuperar el PIB por habitante que teníamos en el 2018. Y es más, si vemos, por ejemplo, las expectativas que están en la encuesta de Banco de México, especialistas del sector privado, pues este sexenio terminaríamos con un crecimiento total del PIB alrededor del 2.80%, y en términos del PIB per cápita con una caída, algo que no se veía desde el sexenio de Miguel de la Madrid. Sí, se ve importante porque de hecho en el informe que dieron a conocer ayer y muestran este gráfico por sexenios, es muy abrupto el golpe que se da o la caída que se da en la actual administración. Y precisamente otro de los indicadores que han afectado, parece que ya está desacelerándose, pero también es el tema de la inflación y por ende pues las tasas de interés. Parece también que terminó este ciclo alcista, pero ¿qué observan ustedes en cuanto a la inflación y en cuanto a las tasas de interés hacia lo que resta del año, Gaby? Bueno, la inflación ya se ha estado desacelerando afortunadamente. La última estimación, que es a la primera quincena de julio, una inflación de 4.79%, que aunque ha disminuido todavía se ubica encima del objetivo del Banco de México del 3%, y creemos que la inflación va a seguir a la baja y que este año pudiéramos terminar con una inflación alrededor del 4.6%. A la inflación le ha ayudado la apreciación del peso mexicano, que también ha disminuido la inflación en Estados Unidos, y con esto baja el precio de las mercancías alimenticias. Sin embargo, de las mercancías importadas. Sin embargo, las mercancías alimenticias, esas que todo el mundo compramos, siguen en niveles muy elevados. Ya la primera quincena de julio ya llevan 32 quincenas consecutivas con una inflación de doble dígito. Por eso es que vamos a comprar comida y sentimos pues que la inflación no baja, ¿no? Porque todavía está esta inflación encima del 10% para las mercancías alimenticias. Sector servicios igual, porque hace rato comentábamos que pues el consumo, los consumidores están muy enfocados en el sector servicios ahorita, hay una mayor demanda y esto genera presiones inflacionarias. Y mira, yo creo que si tenemos suerte, si el peso se sigue apreciando, si la inflación en Estados Unidos sigue bajando, si pudiéramos terminar con una inflación de 4.3, no, yo creo que 4.6%, y ante esto yo creo que el Banco de México ya no va a seguir subiendo su tasa de interés, y el siguiente año sí pudiéramos observar recortes a partir del primer trimestre. Entonces, pues esto, pues yo creo que para las personas que quieren comprar algo a crédito y se pueden esperar al siguiente año, yo creo que el siguiente año las tasas de interés van a estar más bajas. Oye, Gaby, y esta que se espera también una recesión, una desaceleración allá en Estados Unidos, muchos la estiman para principios de 2024, ¿ustedes la estarían considerando? Fíjate que ha disminuido considerablemente la posibilidad de recesión, sobre todo porque allá ya no se ve que vaya a haber una crisis con la banca. El gobierno de Estados Unidos está gastando mucho más y obviamente esto impulsa la economía de Estados Unidos, y por otra parte también con la ayuda que la Reserva Federal ha dado a la banca comercial en Estados Unidos también se ha incrementado la liquidez en esa economía, lo que se le llama el agregado M2. Y con esto pues se está moviendo más rápidamente la economía. Vimos inclusive que en el segundo trimestre también el crecimiento estuvo por encima de la expectativa del mercado. Yo creo que este año sí se puede ver un crecimiento en Estados Unidos entre 1.8 y 2.1%, es decir, sin desaceleración respecto al año pasado, pero creo que la recesión no se está esquivando, sino más bien se está pateando hacia adelante. La recesión pudiera llegar a Estados Unidos a finales del 2024 o inicios del 2025, que por cierto creemos ser una recesión lenta. Oye, Gaby, y precisamente en su informe que dieron el día de ayer sobre las proyecciones económicas, me llama mucho la atención el tema fiscal. De alguna forma están encendidas las alertas sobre el tema fiscal. Hay quien dice que se le está aventando también la pelotita para la siguiente administración federal. Y bueno, ya hay candidatos que han dicho, pues no es necesaria una reforma fiscal. ¿Tú cómo ves este tema y qué tanto hay riesgo que afecte a las finanzas públicas el no tener una reforma fiscal en los próximos meses o en los próximos años? Mira, ahorita las finanzas públicas pudiéramos decir que están balanceadas.
Sin embargo, se está haciendo una bola de nieve porque pues hay una menor recaudación, inclusive el IVA también ha ido a la baja lo que se recauda, una parte por las devoluciones que tiene que dar Hacienda y otra parte también por la informalidad laboral tan grande que hay en México. Alrededor del 55% de los ocupados están bajo este esquema y por lo tanto pues no se paga el impuesto correspondiente. Y bueno, pues el gobierno además pues sigue ayudando a Pemex y entonces esto sigue generando huecos más grandes, ¿no? También el presidente anunció que se van a incrementar las transferencias, los apoyos que da a partir de enero del 2024. Está el tema de las pensiones, entonces como que se ve que el gasto crece, ¿no? Pero del otro lado, que los ingresos van para abajo, pues no dan las matemáticas. No creo que en esta administración vayan a hacer una reforma fiscal, pues sí van a tener que hacer algo en la siguiente administración. Y lo que hemos visto ahorita es que, por ejemplo, en algunos rubros que tenían contemplados como el gasto en inversión física, pues generan un subejercicio que es equivalente a recortar el gasto, es decir, no se lo gastan ahí, se lo gastan en otra cosa, pero que no es tan productiva. Entonces terminamos con finanzas públicas que sí están balanceadas, pero que al interior del gasto público pues pudiera ejercerse de manera más eficiente para propiciar un mayor crecimiento económico. Yo creo que la siguiente administración pues iba a tener que hacer algo o dejar de apoyar a Pemex de plano también, porque si no pues es como un barril sin fondo, ¿no? Claro. Oye, Gaby, y el tema del nearshoring, bueno, sabemos que es la oportunidad, una oportunidad histórica que se presenta para México, pero también hay quien dice que no se está creando la infraestructura y se entiende que otros países también están en busca de obtener los beneficios de este fenómeno económico. ¿Cómo ves el tema del nearshoring? ¿Cómo lo estamos manejando? ¿Cómo estamos planteando los cimientos? ¿Y de verdad esta es la oportunidad histórica que México ha estado esperando? Fíjate que el nearshoring no es nuevo. De hecho, el primer impulso que tuvo México con esta relocalización fue con la entrada en vigor del Telecán, el 1 de enero de 1994. Pero en los últimos 3 años, pues como que se ha dado una mayor expansión, sobre todo porque, pues como que con la pandemia, las grandes economías se dieron cuenta que no pueden depender tanto de economías que están al otro lado del mundo y que entonces pasa cualquier cosa y se generan disrupciones en las cadenas de suministro. Vimos también un incremento significativo en los costos logísticos y pues además hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos y entonces esto le ha dado como un renovado impulso a que haya una relocalización de empresas hacia otras partes diferentes de China. ¿Quiénes han sido los mayores beneficiarios? Bueno, pues México, por ejemplo, ha captado inversión extranjera directa. Sin embargo, creo que no estamos aprovechando ni una tercera parte de esta oportunidad. ¿Qué tendríamos que hacer? Generar condiciones de mayor certidumbre respecto a la política económica, que ya no haya tantos incrementos en los costos laborales. También yo creo que algunos esquemas como para recibir, ¿no? Paquetes para recibir estas empresas, no nada más en lo fiscal, sino también en pues, todos los trámites que tienen que hacer y cómo se puede ayudar. Y también, bueno, pues tratar de poder promocionar a México en el exterior, porque México no es el único país a donde pueden venir, están otros países latinoamericanos que también pues, se puede exportar a Estados Unidos, inclusive Vietnam, que es el segundo país que creo que ha sido más beneficiado con la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Entonces, si con lo que estamos viendo o aprovechando ahorita el nearshoring estamos creciendo al 3%, imagínate todo lo que se pudiera lograr de crecimiento, de creación de empleo formal, estabilidad económica para el país, inclusive hasta recaudación de impuestos y que aprovecháramos mejor esta oportunidad. Claro, aunque sí sigue viéndose más el potencial de nearshoring más hacia el norte del centro, hacia el norte del país, es decir, el sur-sureste no se vería tan beneficiado. Sigue siendo muy marcado el hecho de que lleguen empresas a instalarse en el norte, básicamente por la cercanía de Estados Unidos. ¿Esto se mantendría, Gaby? Fíjate que no necesariamente ha sido así, porque en el 2022 los 2 estados que recibieron mayor inversión extranjera directa y que mostraron crecimientos importantes respecto al año anterior fueron Nuevo León y Jalisco. Okay. Y bueno, pues en Nuevo León tiene que ver con la industria automotriz, en Jalisco con la industria de computación y comunicación. Y bueno, pues yo creo que ha sido más bien labor de los gobiernos de estas entidades que han generado, pues que se han tratado de promocionar en el exterior. De otra forma, pues estaríamos viendo que es parejo, ¿no? Todas las entidades, o que fueran solamente las del norte, que son las tradicionalmente donde se exporta más hacia Estados Unidos.
Por último, Gaby, agradeciéndote estos minutos, bueno, pues no podemos separar la política de la economía, ya estamos prácticamente en campañas, vienen pues meses complicados porque se ve que se van a poner medio ríspidas las campañas. ¿Afecta, impacta en la economía o están separados lo que es una y lo que es la otra? ¿O qué estaríamos viendo en economía en los próximos meses a raíz del ambiente político, Gaby? Mira, hasta ahorita no ha impactado ni positiva ni negativamente. Pudiera afectar si alguno de los precandidatos y luego candidatos dicen algo que vaya en contra de la economía del mercado o alguna cosa parecida como lo que sucedió en el 2018 cuando se canceló la construcción de lo que sería ahora el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Mientras tanto, yo creo que no debería de impactar. Siempre se genera incertidumbre y luego vemos que se sube tantito el tipo de cambio, pero por lo pronto no ha habido un impacto. El siguiente año yo creo que va a depender del discurso que tengan los candidatos y por otra parte también pues de los planes que tengan de iniciativas y reformas, y entonces aquí pues va a ser muy importante quién queda en mayoría en el Congreso, quién queda en la presidencia. Si es el mismo partido, entonces ahí pudiera haber un mayor riesgo, sobre todo porque pueden cambiar la Constitución, el partido que sea, ¿verdad? Claro. Claro. Gaby, pues agradezco estos minutos, siempre bien importante, además toda una referencia en redes sociales en cuanto a información económica, financiera y de negocios. Te agradezco que nos hayas dado esta charla y bueno, daremos seguimiento porque vienen cosas muy interesantes en temas económicos y estaremos platicando si nos lo permites. Gracias y que tengas muy buena tarde, Gaby. Muchas gracias a ti, Carlos, por tenerme en tu programa. Buenas tardes. Gracias, Gabriela Siller Pagaza. Ella es directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base. Y bueno, siempre de verdad una referencia en las redes sociales cuando se hace análisis económico, siempre se toma como referencia lo que dice Gaby Siller, porque bueno, es muy acertada en sus proyecciones y siempre abordando temas de verdad importantes. Y bueno, pues ahí está el panorama de Grupo Financiero Base hacia lo que resta de este año y lo que viene hacia 2024. Vamos a un corte, regresamos con más información aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera.